Por mucho tiempo la contaminación acústica era un enemigo invisible e insignificante. Hoy se ha expandido, como la contaminación del agua, aire, suelo, radioactiva y visual. El ruido se ha convertido en un agente contaminante, causante de muchas enfermedades y muertes. Este documental analiza las principales causas, efectos, leyes, impacto y posible futuro de la ciudad de Guayaquil con la presencia de la contaminación acústica. Decibeles, documental sobre la contaminación acústica en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande de la República del Ecuador. Está localizada en la costa del Pacífico a orillas del río Guayas, lo cual le ha permitido convertirse en un centro con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. Pero, a medida que ha pasado el tiempo, la ciudad ha evolucionado y se ha expandido, siendo atacada por sonidos que no eran propios de esta ciudad. Pero, ¿qué es el sonido? El sonido son ondas que se esparcen en un medio y que llegan a tu órgano del oído para poderlo interpretar. Entonces, todo sonido tiene un código, como te mencionaba, y cada uno de estos llega en diferentes formas, o en diferentes volúmenes, o en diferentes timbres. Pero ¿de qué forma se propaga el sonido para que podamos percibirlo? El sonido se propaga como ondas. Estas ondas se producen con cambios rápidos de presión y necesita tener partículas, necesita tener un espacio, un ambiente elástico, un entorno en el cual propagarse. Es decir, cuando tú ves las películas de ciencia ficción, Star Wars o cualquier otra de esta naturaleza, tú percibes que hay sonido porque eso es lo que quiere el director. Pero si tú ya te vas y ves una película tipo Odisea en el espacio no hay nada, no hay partículas. Es decir, que en el espacio no se podrían propagar estas ondas. Por ende, no podría llegar a tu oído para poderlo interpretar. Los sonidos son parte de nuestra vida y de nuestra ciudad, pero estos comienzan a repercutir cuando no hay una armonía entre ellos, produciendo la contaminación acústica. La contaminación acústica es precisamente la contaminación del medio ambiente por ruido. ¿Y qué es el ruido? El ruido es un sonido desagradable, generalmente muy alto, que trastorna la fisiología normal y la tranquilidad de una persona. Ese es el ruido, o de una sociedad también. Es la cantidad de ruidos o de sonidos que tienen una excesiva amplitud, pero que todos están condensados en un determinado espacio, tanto temporal como espacial. Es decir, en un ambiente calmo, como un bosque, tienes igual una cantidad de ruido, por así decirlo, pero este no llega a molestar en el oído. Mientras que en una ciudad, en una hora pico, la cantidad excesiva de elementos, de tanto físicos, del efecto de los claxones, etc., ya está en una excesiva amplitud. Es el exceso de sonido, el exceso de sonido en un nivel normal, en el cual nos altera o nos estresa. La contaminación acústica es el exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Gracias a los sonidos podemos expresar sentimientos a través de la música. Podemos escuchar lo que una persona nos está hablando o alertarnos de algún peligro. Pero ¿cuándo un sonido es considerado como ruido? ¿Y hay alguna diferencia? Sí existe una diferencia entre ruido y sonido, pero esta pregunta puede ser muy subjetiva para el estudio que están haciendo. En primer lugar, todos los sonidos simples que tú percibes en la naturaleza son sonidos compuestos o complejos. Esto quiere decir que tú los puedes componer en más sonidos pequeños o simples.
Estos sonidos simples se los conoce como armónicos o parciales. Entonces, mientras haya una especie de simetría dentro de estos armónicos, el sonido se supone o se estima que es agradable al oído. Pero si no hay esta simetría o esta regularidad, el sonido se lo considera como ruido. Pero a nivel de ciudad y contaminación acústica, hasta un violinista que toca la Primavera de Vivaldi a las 3 de la mañana puede ser considerado como ruido para la persona que está al lado. Entonces, a nivel de ruido, la diferencia de manera física radicaría en los armónicos. Pero a nivel ya de ciudad, a nivel de contaminación, es la amplitud, la fuerza con la que estos sonidos o estos elementos están en el ambiente que te hace considerarlo como ruido. Una excesiva cantidad, algo que no se puede entender. Las principales causas por la contaminación del ruido van de dos, como yo le decía, del procedimiento en el uso de ciertos equipos maquinarias, porque te dice la normativa que si hay un equipo que es ruidoso tiene que estar compensado ese nivel de ruido. Y el otro es la cultura, ¿okay? Y entonces la cultura es el pitar excesivamente, gritar, escuchar una música a alto nivel. Falta el productor, la industria de la construcción y el ruido social y comercial. No se olvide que el comercio también se vale de estos equipos de alto volumen para promocionar sus productos, sus mercaderías, y contaminan permanentemente el medio ambiente con ruido. El uso indiscriminado del pito, el claxon del vehículo, la instalación en zonas urbanas de industrias o fábricas, el aeropuerto en sí mismo que se encuentra dentro del perímetro céntrico, podríamos decir, de la ciudad. Pienso yo que son los factores más importantes. También podríamos decir, podría ser el aumento del campo del área vehicular, es decir, la gran cantidad de vehículos, que lógicamente contribuye a que haya más contaminación de ruido aquí en la ciudad. La contaminación acústica se divide en dos. Por una parte, el ruido laboral, que es ocasionado por las industrias, fábricas y las maquinarias ruidosas, las cuales deben cumplir la normativa ambiental para su funcionamiento. Y por otra parte, el ruido ambiental que se genera por la falta de cultura de las personas, escuchar música a niveles altos, ubicación del aeropuerto en el centro de sectores urbanos y el aumento del parque automotor. Otros factores como el incremento poblacional y por ende el crecimiento de la industria automovilística también juegan un papel muy importante en la contaminación acústica. Según los datos del censo realizado por el INEC en el año 2001, la ciudad de Guayaquil estaba conformada por 2.039.789 habitantes, mientras que en el último censo del año 2010, Guayaquil estaba conformada por 2.350.915 habitantes. Eso quiere decir que Guayaquil aumentó su población en 9 años alrededor de 311.126 habitantes. Por otra parte, en el año 2006 en Guayaquil se matricularon 240.000 vehículos y en el año 2012 más de 400.000 vehículos. Esa es una manera cómo se contamina el medio ambiente por ruido. También actualmente el famoso ruido social de las fiestas que hacen vecinos desaprensivos los fines de semana, con verdaderos monstruos que actualmente existen de aparatos y de cajas que amplifican tremendamente el sonido, provocando la distorsión completa de la paz, la tranquilidad y el solaz de toda una barriada prácticamente durante las altas horas de la noche, horas de sueño, horas de tranquilidad y de reposo que se transforman en un infierno para los vecinos que tienen que soportar esta agresión por ruido. Nuestra ciudad está expuesta a una cantidad excesiva de sonidos. Pero, ¿de qué forma podemos medir el sonido? El sonido se mide tanto con su amplitud como su frecuencia. Es decir, tú puedes medir el sonido en base a una unidad de registro llamado hercios. Y este te indica, sabes, que este sonido es mucho más grave y este sonido es mucho más agudo. La otra manera es con la amplitud.
este sonido agudo, este sonido grave que tú percibes, se lo puede escuchar más fuerte o más débil. Entonces, cuando estás construyendo un estudio de grabación, un coliseo o algo, siempre tienes elementos, herramientas para comenzar a medir el nivel de decibeles que está en esa área, también las frecuencias que están en ese espacio. El decibel es la unidad de medida de la amplitud es la fuerza, el volumen del sonido. Entonces con esto tú ya puedes graduar y ya puedes sacar escalas de con qué fuerza se interpreta un instrumento, con qué fuerza aparece un elemento en el tiempo. El sonómetro es un instrumento que sirve para medir los niveles de presión sonora. En otras palabras, nos permite medir el nivel de ruido que existe en un lugar determinado y lo mide a través de su unidad de medida, que es el decibelio o decibel. El exceso de decibeles afecta a la calidad de vida de las personas. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud nos da una tabla donde indica los niveles de decibeles recomendables a los que podemos estar expuestos. Los valores de decibeles recomendados por la Organización Mundial de la Salud son: el doctor Francisco Plaza Borges, presidente de FUMCORAT, Fundación Médica contra el Ruido y Tabaquismo, lleva más de 20 años combatiendo el problema de la contaminación acústica en la ciudad de Guayaquil. Él nos dio su opinión. ¿Los valores que indica la tabla de la Organización Mundial de la Salud se respetan en nuestra ciudad? Que se sobreentiende que es donde se genera el ruido mayor. Es 70 decibelios durante el día y 65 durante la noche. Es decir, estamos totalmente fuera de la ley y de los rangos de seguridad biológica e industrial que la Organización Mundial de la Salud y la propia ordenanza municipal, en este caso, y las leyes del Ecuador lo permiten. La calidad de vida de las personas que se afectan por el ruido, podríamos decir que lógicamente esa persona puede disminuir su concentración. El hecho de pasar o permanecer con irritabilidad porque en el área donde vive o en el área donde trabaja hay excesivo ruido, posiblemente puede producir problemas en la concentración, problemas en su estado anímico, problemas, lógicamente, ese individuo expuesto a esas circunstancias en su interacción social, a nivel familiar, a nivel laboral, no va a tener, digamos, una predisposición para relacionarse normalmente, para llevarse, y lógicamente podría acarrearse problemas en su socialización. Nuestra ciudad está contaminada por diferentes emisores de ruidos. Pero ¿cuáles son los lugares con mayor presencia de contaminación acústica en la ciudad de Guayaquil? Todavía siendo la calle Rumicharca, el sector de las Perillas, la calle Víctor Emilio Estrada en Pedeza, la avenida 25 de Junio, la avenida Quito, la avenida Machala, toda la zona hospitalaria, toda la zona de los planteles educativos están altamente contaminadas por ruido. Para verificar a qué cantidad de decibeles estamos expuestos, se realizaron mediciones de sonido a través del sonómetro en el norte y centro de la ciudad. El primer lugar del centro de la ciudad fue por la Universidad Estatal de la Ciudad de Guayaquil. En este sector se pudo constatar ruidos vehiculares y comerciales. Se realizaron mediciones de sonidos por 10 minutos en este sector, capturando como valor mínimo 56.8 decibeles y como valor máximo 114.8 decibeles, cuando lo recomendable es 50 decibeles. El segundo lugar del centro de la ciudad fue en los alrededores del Mercado Central. En este sector se evidenció ruidos vehiculares y comerciales. Eso se está pasando. Capturando como valor mínimo 60.2 decibeles y como valor máximo 100.4 decibeles, cuando lo recomendable es 70 decibeles. El tercer lugar del centro de la ciudad fue en el área de la bahía. En este sector se evidenció ruidos de los comerciantes ambulantes, vehiculares y locales comerciales. Capturando como valor mínimo 61.2 decibeles
y como valor máximo 80.5 decibeles, cuando el recomendable es 65 decibeles. El cuarto lugar del centro de la ciudad fue en la avenida 9 de octubre. En este sector se evidenció ruidos de almacenes comerciales, comerciantes ambulantes y ruidos vehiculares. Capturando como valor mínimo 68 decibeles y como valor máximo 99.9 decibeles, cuando lo recomendable es 65 decibeles. El quinto lugar del centro de la ciudad fue la avenida Quito. En este sector se evidenció ruidos vehiculares y comerciantes ambulantes. Capturando como valor mínimo 51.6 decibeles y como valor máximo 99.9 decibeles, cuando lo recomendable es 60 decibeles. El primer lugar del norte de la ciudad fue en la avenida Benjamín Rosales, cerca de la terminal terrestre de Guayaquil. En este sector se evidenció ruidos vehiculares y comerciantes ambulantes. Capturando como valor mínimo 65.6 decibeles y como valor máximo 97 decibeles, cuando lo recomendable es 65 decibeles. El segundo lugar del norte de la ciudad fue en la Avenida de las Américas, cerca de la terminal de pasajeros José Joaquín de Olmedo. En este sector se evidenció ruidos de aviones, ruido vehicular y comercio ambulante. Capturando como valor mínimo 49.7 decibeles y como valor máximo 87 decibeles, cuando lo recomendable es 65 decibeles. El tercer lugar del norte de la ciudad fue en la avenida Juan Tanca Marengo, cerca del centro comercial Mall del Sol. En este sector se evidenció ruido vehicular y comercio ambulante. Capturando como valor mínimo 58.8 decibeles y como valor máximo 98.2 decibeles, cuando lo recomendable es 65 decibeles. El cuarto lugar del norte de la ciudad fue en la avenida Francisco de Orellana, cerca del centro comercial San Marino. En este sector se evidenció ruido vehicular y comercio ambulante. Capturando como valor mínimo 45.9 decibeles y como valor máximo 105.8 decibeles, cuando lo recomendable es 65 decibeles. Aunque no lo notemos, los centros comerciales también son atacados por la contaminación acústica. El Mundial de Fútbol realizado este año en Brasil produjo que gran cantidad de personas se reunieran en los patios de comidas para observar los partidos de la selección ecuatoriana. Las cornetas, los parlantes, televisores e incluso las voces de cientos de personas son emisores de ruidos que pasan imperceptibles pero que afectan a nuestro sistema auditivo y nervioso. La contaminación acústica es un problema que afecta a toda una sociedad. Pero ¿quién regula este caso? El Ministerio del Ambiente, que es el organismo rector, tiene dentro de sus facultades poder ejercer un control directo y coacción directa para las industrias. La Comisión de Tránsito, que por ejemplo está normado a nivel de la Ley de Tránsito del uso indiscriminado del claxon o del pito. Los organismos seccionales,
autónomos como son los municipios, también tienen una normativa vigente para este control, pero lamentablemente como ciertas normas quedan solo en el papel y no se las ejecutan. Nosotros como ministerio velamos que se cumpla la normativa ambiental. Esta normativa ambiental le da a las empresas sacar su licencia ambiental, ¿ok? Entonces, en esta licencia ambiental se manejan planes de manejo ambiental y sus planes, que uno de ellos se llama seguridad y salud, ¿ok? Entonces en el plan se indica de que su proceso, sus máquinas, sus procedimientos, sus vehículos no generen una contaminación ambiental con el ruido. Eso debemos cumplir todos, la normativa. Ahora, el ciudadano común, que no es empresa, por decirlo así, ¿cómo cumple esa ley? Yo prendo mi radio, hago mi super fiesta y, bueno, yo no soy empresa, ¿no? Pero él debe, cuando estamos en una comunidad, respetar y convivir en su comunidad, en su barrio, y si que la comunidad, el vecino reclama, nosotros como institución, el municipio debe ir, ¿cómo se llama? Y si ya es una actividad frecuente, se puede hacer un informe técnico, una inspección técnica para ver los decibeles que está esta persona haciendo, ¿no? Por casi un mes, se trató de conseguir una entrevista con el director del medio ambiente del municipio de Guayaquil, el señor Bolívar Coloma Valverde, para que nos hable acerca de las leyes que establece el municipio en contra del ruido. Pero, lastimosamente, nunca nos dieron un día para dicha cita. Tenemos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el artículo 139, literal A, que indica que será sancionado a los conductores con una multa de $17 y la disminución de puntos de 1.5 de la licencia de conducir. Y también tenemos otra contravención, artículo 140, literal I, donde nos indica también a las personas que instalen equipos sonoros dentro de sus unidades, será sancionado también con una multa de $30 y disminución de 3 puntos de la licencia de conducir. Cuando tú vas a sacar la licencia de conducir, una de las preguntas que te toman está eso: ¿en qué momento tienes que utilizar el claxon del vehículo? Y uno lo responde correctamente y te entregan tu licencia, pero en la práctica no se lleva esto. Es decir, que lo primero es la revisión vehicular. Hay personas que por alguna extraña razón les gusta y quieren que su vehículo suene más que otros. Es decir, tengo un Chevrolet, pero creo que suene como un Ferrari. Vamos al ámbito del trabajo. Es decir, yo estoy trabajando en intersección, regulando, pero anulo este semáforo. Sí. Es decir, ellos ya no pasan. Pero como están en la desesperación, ellos comienzan piti, piti. Es decir, voy a tener que hacer una columna de vehículos para comenzar a citarlos a todos. Es decir, porque si cito a uno me va a decir, no, el de allá también estaba, y el de allá también, y se sigue haciendo la columna. Es decir, ya no sería yo una solución, sino un problema, porque tendría una columna de vehículos para citarlos. Es muy difícil controlar en un tráfico que el vigilante o el policía esté en carro diciéndole no toque. O les cortas el claxon a todos los vehículos y les quitas el motor y comienzas a andar con los picapiedras, o esto no va a cambiar. No es viable en el momento de las horas pico, pero cuando ya baje y sea horario normal, se lo observa y allá el señor, por favor, costado derecho, citación con usted. Venga. El Ministerio de Ambiente de Ecuador impone una multa entre 20 y 200 veces el salario básico unificado a un ente bajo su regulación que incumpla con las normas técnicas ambientales o con su plan de manejo ambiental, según el artículo 80 del libro sexto del texto unificado de legislación ambiental secundaria del Ministerio de Ambiente de Ecuador. El Cabildo, por su parte, maneja una ordenanza creada en 1960 y actualizada en 1985, que multa desde el 12.5% hasta el 125% del salario mínimo vital mensual a quien altere la actividad laboral o el descanso colectivo con la producción de ruidos.
mientras que la CTE, según el artículo 139, literal A de la Ley de Tránsito, sanciona con una multa del 5% de la remuneración básica unificada y la reducción de 1,5 puntos en la licencia de conducir a quien haga uso indebido del claxon. El ruido también puede llevar a los infractores a la cárcel. El artículo 607, literal A, del Código de Procedimiento Penal establece prisión de hasta 7 días a quienes hacen ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana. Sí, hay varias leyes, varios estamentos que tratan de controlar la situación, pero ninguno controla nada. La contaminación acústica, además de afectar al sistema auditivo, puede provocar efectos fisiológicos y psicológicos. Pero, ¿cuáles son sus efectos? Alteración del ritmo cardíaco, produce cambios bruscos o súbitos del humor, produce irritabilidad, produce pérdida del control de los impulsos. Imagínense lo que se puede provocar un conductor colérico. Me faltó el respeto, comenzó a gritar, a insultar, entonces yo pedí ayuda. Entonces inmediatamente todos los patrulleros llegaron al sitio y lo identificaron. Y esta persona de una contravención, imagínense, leve, pasó a ser ya una grave porque le faltó el respeto a la gente del tránsito y fue llevado a los calabozos en ese entonces de la CTE. Produce también cefalea, es decir, va a haber una alteración, afectación directa en el sistema nervioso central. El estrés, ansiedad, tensión, crisis hipertensivas, problemas de arritmia cardíaca, insomnio, todo, digamos, con el sistema nervioso. Aparte de la hipoacusia, que es la sordera, que es el principal daño que causa el ruido. La hipoacusia es la disminución de la audición y esta puede ser leve, moderada, severa o profunda. El ser humano tiene un espectro audible que comprende entre los 20 Hz y los 20 kHz. La hipoacusia puede ser un problema conductivo, neurosensorial o mixta. La hipoacusia conductiva se produce cuando algo impide que las ondas sonoras pasen al oído interno a través del oído externo y medio. Se puede imitar el efecto de la hipoacusia conductiva tapándose el oído externo. La hipoacusia neurosensorial es cuando el problema procede del oído interno y no del nervio auditivo. Sin embargo, ambos están relacionados, debido a que el oído interno y el nervio auditivo están conectados, transformando las vibraciones en impulsos eléctricos. La hipoacusia mixta es una combinación de hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial, lo que implica que hay daños tanto en el oído externo o medio como en el oído interno. Para el desarrollo de este documental se contactó a una persona que fue afectada por el ruido laboral, debido a que donde trabajaba estaba expuesta al ruido de los aviones, disminuyendo su capacidad auditiva en un 25%. Pero lastimosamente su jefe le prohibió dar su testimonio, ya que podía comprometer la imagen de la institución. La Ciudadela La Fae es uno de los lugares donde se presenta la contaminación acústica por parte de los aviones. Pero, ¿cómo afecta este ruido a sus moradores? El diario vivir en esta zona es con los ruidos al 100% de los aviones, que en un inicio obviamente no me enseñaba porque yo no vivía en una ciudadela donde habían el ruido de los aviones, no podía dormir, pero con el pasar del tiempo ya me fui acostumbrando. Pero el asunto es que si esa intensidad de 80 decibeles, que es la máxima tolerable, también es durante mucho tiempo, también está en relación con el tiempo que está expuesto al ruido, ¿no? Hay personas que están en un ambiente ruidoso de trabajo que aparentemente no rebasa los 80 decibeles, pero les causa también daño en la audición. Mucho más afecta el ruido de los aviones, sobre todo en el momento del despegue, en el área, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil, en el área de La Fae.
Mi última niña, que tiene 5 años, ella estudia en la escuela pues que se llama La Ronda, y de hecho como la escuela está al inicio de la cabecera de la pista, el ruido es más intenso. Entonces igual todos los profesores y más que nada la rectora está al tanto del tema, y lo que toman son prevenciones en cuanto al tema de la audición de los niños. Hacen que se tapen los oídos justamente por ese tema, ¿no? Que el ruido es totalmente mucho mayor que si usted se pone a tapar. El exceso de decibeles afecta al sistema nervioso central y puede producir hipoacusia. Pero, ¿cuáles serían las prevenciones que deberíamos tomar cuando estemos en un ambiente ruidoso? Que se proteja contra el ruido, porque tratamiento médico no hay. Eso es una lesión irreversible del sistema nervioso. Por ejemplo, mi esposo, que trabaja justamente con los aviones, ellos sí utilizan protectores de oídos para el momento en que un avión empieza a volar, ¿no? Unos compañeros que son técnicos de aquí que trabajamos en aviación, sí conozco los casos que han tenido problemas y se ha visto disminuido su sistema auditivo por el hecho de exposición al ruido. Hay ciertas actividades que sí, que el ruido, yo puedo trabajar con él durante 8 horas. Si es que paso los niveles, debo tener un equipo de protección personal para poder protegerme. Antiguamente, que había menos protección, las leyes laborales no protegían tanto al trabajador, había mucha gente sorda por el medio de trabajo. Esa gente que trabajaba en las plantas eléctricas, de energía eléctrica, en la industria metalmecánica, y muchas veces no por culpa de las empresas, sino por culpa del propio trabajador, que se sentía incómodo estar con tapones para el ruido. Una vez uno me dijo: yo no me pongo eso, doctor, porque si no, no puedo conversar con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Y estaba sordo ya había perdido la audición. Es obligación usar este tipo de protecciones, ya que uno, como está consciente de los niveles de contaminación, entonces tiene que usarlos obligatoriamente. Si una persona no se protege contra el ruido, tarde o temprano puede comenzar a tener hipoacusia. Pero ¿cómo es la calidad de vida de las personas al tener esta enfermedad? Por supuesto que la hipoacusia va a producir dificultades en la comunicación interpersonal entre un individuo y otro, y por supuesto que inclusive algunos autores sociólogos le denominan socioacusia, sobre todo pues al darse gran cantidad de casos de personas con este trastorno, pues lógicamente inclusive incluyeron ese término que se llama socioacusia, pero producto de esta exposición a la contaminación por el ruido. Si están varias personas conversando, él no puede mantener la conversación con todas las personas. Él pone a intenso volumen los aparatos de audio, video en la casa, a otras las personas le molesta. Y sobre todo también depende del carácter de la persona, ¿no? Pero si debe ser tremendo estar en un medio que tú ves que todos se comunican, todos hablan y tú estás, ¿qué? Eso te altera el sistema nervioso. El umbral de dolor es el momento en que el ruido tan intenso produce ya un dolor del aparato auditivo, del oído, por la intensidad del ruido. Afecta a la salud, claro, porque ahorita, bueno, no puedo sentir las causas del daño que me está ocasionando, pero ya de aquí tengo 25, unos 40 años, ya comienzo a estar utilizando aparatos para poder escuchar. Lo que sí hay ahora audífonos cada vez más avanzados en cuanto a tecnología, que ayudan mucho más incluso a los pacientes con pérdida auditiva. Incluso hay los implantes cocleares también que se utilizan, pero que eso sobre todo es en niños chicos. Es el que más se usa, el ósteo integrado, que en lugar de andar con el audífono por aquí, se hace una pequeña excavación en la mastoides, ahí se pone el audífono, ¿no? Y se lo conecta con el oído interno del paciente. Según el psiquiatra José Fara, en una entrevista para un reconocido diario, asegura que las sociedades ruidosas son las más violentas.
Pero ¿acaso toda la cuestión de la contaminación acústica es un tema referente a la cultura? ¿O es acaso que en nuestra sociedad el que no grita no vende? ¡Agua, cielo, agua, agua! ¿El que no alza la voz no es escuchado? ¡Aló! ¡Aló! ¿O el que no pita no avanza? Son más bien las costumbres, yo creo, en el momento en que yo escucho una música a alto volumen, para mí está bien, porque estoy acostumbrado, pero no para los demás. La cultura en la casa también, porque si en la casa vives con familia que hace farra todas las semanas, borrachos con aparatos de música a gran intensidad, gran volumen, pues ¿cómo le vas a inculcar a ese niño que el ruido hace daño? Donde yo vivía antes en el sur, escuchaba las serenatas que empezaban desde las 8 de la noche y terminaban al día siguiente 9 o 10 de la mañana. Y esos días del Día del Padre y Día del Madre eran fatal para mí porque no me dejaban dormir. Pero el ser humano hace ruido. Y este ruido, a medida que se va propagando, más ruido y más ruido. Y muchas veces adrede. Muchas veces con intención de molestar a otro. Entonces eso es un problema muy serio de socios de cultura. Lamentablemente en nuestro país no existe la cultura vial. En cambio acá viene un señor peatón, un conductor, imagínate, falta de palabras. En comparación a la Ciudad de México, por obvias razones, hay más vehículos en México, hay más caos en México en niveles inferiores. Pero a nivel de sociocultural, como te decía, a nivel de vocación de las personas por hacer ruido, iguales. Estamos haciendo proyectos, campañas, es decir, no es un cambio que lo vamos a ver usted ni yo, sino la siguiente generación, pero nosotros vamos a aportar el conocimiento y la base para que esto se dé. La única solución podría ser llevar audífonos, porque ojo, los niveles de presión en un tráfico sí superan el umbral de dolor. Pues estamos hablando que es presión sonora, el sonido, como te explicaba anteriormente, se propaga por ondas y estas ondas son cambios rápidos de presión. Esa presión llega a tu órgano del oído y puede llegar a romper y causar lesiones en el oído interno. Utilizar en este caso taparse los oídos cuando escucha el despegar de un avión. Si se encuentra dentro de una zona más cerca al ruido, utilizar lo que son tapones de oídos, cuidarlos de esa manera. Y la otra parte muy importante que sería obviamente la reubicación del aeropuerto. La educación, sobre todo preescolar, la educación 3, 4, 5 años de edad, porque lo que se aprende ahí no se olvida. Todo está en entrar en un proceso de culturización ciudadana, de una forma que no nos hagamos daño los unos a los otros inconscientemente, que cada medida que se dicte sea acatada por nuestro bienestar. No seamos contaminantes sin saber que lo somos. Cuidemos nuestro ambiente acústico y, sobre todo, cuidemos de nosotros mismos. La sociedad existe para el beneficio de sus miembros, no los miembros para beneficio de la sociedad. Herbert Spencer.